Lección 1. Organizar la despensa. Anna, quería reorganizar mi despensa. Oh, es una gran idea. Mantener la despensa organizada puede ser muy útil. Exactamente. Últimamente me cuesta encontrar cosas. Eso lo puedo entender. Una despensa desorganizada puede ser bastante frustrante. Sí, y también podría etiquetar los contenedores para poder encontrar las cosas fácilmente en el futuro. Es una sugerencia maravillosa. Etiquetar los envases lo hará mucho más sencillo. Creo que marcará una gran diferencia. Quiero poder localizar los objetos rápidamente. Absolutamente. La organización y el etiquetado adecuados pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Tengo muchas ganas de solucionarlo todo. Será un proyecto satisfactorio. Lección 2. Disfrutar de la estancia. Anna, he oído que te vas de viaje pronto. Sí, es cierto. Tengo muchas ganas de que llegue. Maravilloso. ¿Hacia dónde te diriges? Me voy a quedar en un complejo encantador durante una semana. Eso suena delicioso. Espero que pases un buen rato. Gracias. Estoy seguro de que lo haré. El complejo es muy recomendable. Es genial escuchar eso. Estoy seguro de que el alojamiento será de primera categoría. Espero que sí. Tengo muchas ganas de relajarme. Disfrute de su estancia. Asegúrate de tomar muchas fotos para compartirlas cuando regreses. Lección 3. La confidencialidad importa. Anna, tengo un asunto delicado que me gustaría tratar contigo. Por supuesto, John. Estoy aquí para escuchar. Se trata de un proyecto confidencial en el que he estado trabajando. Lo entiendo. Le aseguro que todo lo que comparta será confidencial. Te lo agradezco. El proyecto implica información delicada. Ya veo. Tenga la seguridad de que no revelaré nada sin su permiso. Gracias. Sé que puedo confiar en ti con esto. Absolutamente. Tu confianza en mí significa mucho. Muy bien, déjame informarte sobre los detalles. Lección 4. La mansión. Anna, ¿te has enterado de la mansión que se acaba de vender? Hola John, no lo he hecho. ¿Qué hay de eso? Tenía 98 habitaciones, 3 boleras, 30 baños y 25 chimeneas. Vaya, qué buena propiedad. No puedo imaginarme el costo de mantener algo así. Al parecer, se vendió por más de $5.000. $5.000? Parece increíblemente bajo para una mansión con tantas comodidades. Tienes razón, mis disculpas. De hecho, se vendió por $5 millones. Ah,
Eso tiene mucho más sentido. ¡Qué propiedad tan extravagante! De hecho, me pregunto quién necesitaría una casa tan grande. Quizás un rico magnate de los negocios o una celebridad. Ese tipo de personas suelen tener gustos lujosos. ¿Cierto? Será interesante ver qué hace el nuevo propietario con la propiedad. Lección 5. Muebles asequibles. Anna, fui a comprar muebles el fin de semana. Oh, ¿cómo estuvo eso? ¿Encontraste algo bueno? De hecho, fue bastante agradable. Me las arreglé para encontrar algunas piezas asequibles que me entusiasman mucho. Es genial escuchar eso. La compra de muebles asequibles puede ser impredecible. Lo sé, ¿verdad? Pero esta vez, tuve suerte. La tienda tenía unas ofertas estupendas. Me alegro de que hayas podido encontrar lo que buscabas. Amueblar una casa puede ser bastante caro. Absolutamente. Estas nuevas piezas realmente van a alegrar mi sala de estar. Eso es maravilloso. Estoy seguro de que su hogar lucirá fantástico con los muebles nuevos. Me muero por enseñártelo. Quizá puedas venir y darme tu opinión. Lección 6. Envíos y contratos. Nuestro cliente requiere el envío express en este pedido. ¿Podemos adaptarnos a eso? Absolutamente. Haré los arreglos necesarios para la entrega rápida. Excelente. Finalicemos los detalles del contrato para poder continuar. Claro, tengo listo el último borrador. ¿Vamos a revisar los términos clave? Sí, por favor, quiero asegurarme de que capturamos todo con precisión. Vale, el contrato especifica un plazo de 6 meses con opción de renovación. El precio me parece bueno. Acordado. ¿Y el cronograma de entrega se ajusta a las necesidades de nuestros clientes? Sí, las opciones de envío estándar y express están claramente descritas. Perfecta. Creo que estamos listos para firmar y ejecutar esto entonces. Lección 7. Actividad física y hábitos saludables. Tenía la intención de volver a hacer ejercicio con regularidad. Eso es genial. ¿Qué tipo de rutina de ejercicios estás pensando en probar? Estoy pensando en empezar con un poco de ejercicio cardiovascular ligero varias veces a la semana. Definitivamente deberías intentarlo. El ejercicio cardiovascular es una excelente manera de mejorar tu estado físico. Estoy de acuerdo y sé que me ayudará a sentirme más saludable en general. Absolutamente. Desarrollar hábitos saludables puede marcar una gran diferencia. Exactamente. Espero que esto se convierta en una parte sostenible de mi estilo de vida. Estoy seguro de que lo hará. Solo recuerda empezar despacio y ser constante. Cierto, el progreso lento y constante es clave. Me emociona volver a dedicarme a ello. Lección 8. Imagen corporal y autoaceptación.
Últimamente he notado algunas tendencias preocupantes en torno a la imagen corporal en los medios de comunicación. Sí, lamentablemente, algunas mujeres todavía sienten una inmensa presión por estar extremadamente delgadas. Es realmente preocupante. Deberíamos promover ideales más saludables e inclusivos. Estoy totalmente de acuerdo. Todos merecen sentirse cómodos en su propia piel. Exactamente. Obsesionarse con estándares de belleza poco realistas es muy perjudicial. Absolutamente. Tenemos que fomentar la autoaceptación y celebrar la diversidad. Definitivamente. Es importante centrarse en el bienestar general, no solo en la apariencia. Sí, la verdadera belleza viene de dentro. Debemos abrazar nuestras cualidades únicas. Absolutamente. Espero que podamos cambiar la conversación en una dirección más positiva. Lección 9. Torpeza y humor. Sabes, tengo la peor costumbre de derramar cosas. Oh, ¿en serio? ¿Qué tipo de percances has experimentado? Bueno, justo el otro día estaba bebiendo zumo y eché de menos la boca. Oh, no. Me imagino el lío que debe haber causado. Fue terrible. Había zumo en toda mi camisa, en la mesa, por todos lados. Ja, 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 oh, cariño. Estoy seguro de que fue una vista bastante divertida para cualquiera que la viera. Sí, estoy seguro de que me proporcionó algo de entretenimiento a mi costa. A veces soy muy torpe. Bueno, al menos puedes reírte de ello. Accidentes como ese son parte de la vida. Eso es cierto. Intento no tomarme demasiado en serio. Tengo que poder burlarme. Lección 10. Deportes y logros. El otro día leí sobre una increíble atleta femenina. Oh, ¿quién era? ¿En qué deporte se destacó? Era Anike Sorenstam. Dirigió su atención atlética principalmente al golf. Ah, sí, la conozco. Tuvo un éxito inmenso en ese deporte. Absolutamente. Dominó por completo el LPGA Tour durante muchos años. Eso es tan impresionante. El golf requiere mucha precisión y habilidad. Lo hace, y el hecho de que haya podido alcanzar ese nivel de dominio es notable. Definitivamente. Es inspirador ver a las mujeres atletas alcanzar la cima de su deporte. Estoy de acuerdo, sus logros son un testimonio de su dedicación y talento. Lección 11. Comprar material de oficina en línea. Por cierto, ¿has intentado comprar material de oficina en línea? No, no lo he hecho. ¿Es una buena opción? Absolutamente. Es muy práctico. Puede encontrar una amplia variedad de productos y comparar precios fácilmente. Eso es interesante. ¿Qué tipo de material de oficina sueles comprar en línea? Bueno,
Pido cosas como papel de impresora, bolígrafos, grapadoras e incluso algunos accesorios tecnológicos. Eso es genial. ¿Crees que los precios son mejores en línea que en la tienda? Sí, definitivamente. Y la selección es mucho más amplia. Por lo general, puedo encontrar exactamente lo que necesito. Hmm, puede que tenga que intentarlo entonces. ¿Tiene alguna tienda en línea favorita que recomiende? He tenido buenas experiencias con Amazon y el sitio web de Office Depot. Ambos tienen interfaces fáciles de navegar. Estupendo, los comprobaré. Gracias por los consejos. No hay problema en absoluto. Avíseme si tiene alguna otra pregunta sobre la compra de material de oficina en línea. Lección 12. Desayuno para llevar. El desayuno para llevar es estupendo. ¿A qué hora debo solicitar? Esa es una gran idea. Sugiero solicitarlo alrededor de las 7:30 de la mañana. Perfecto, eso debería darme tiempo suficiente para ir a la oficina. Excelente. ¿Qué tipo de productos para el desayuno tenías en mente? Estaba pensando en un sándwich de desayuno y fruta fresca. Oh, eso suena delicioso. Un comienzo de día equilibrado y abundante. Exactamente. ¿Tienes alguna preferencia sobre el tipo de sándwich de desayuno? Yo preferiría un huevo con queso en un panecillo inglés integral. Estupendo, me aseguraré de incluirlo. ¿Quieres que añada algo más? Tal vez también un poco de yogur o un panecillo, solo para tener algunas opciones. Entendido, me aseguraré de cubrir todas las bases. Va a ser un desayuno estupendo. Lección 13. Arquitectura de Las Vegas. El Hotel de Las Vegas tiene una réplica de 50 pisos de la Torre Eiffel. ¿Qué tiene el Hotel Luxor? Ah, el Hotel Luxor tiene una gran estructura piramidal, ¿verdad? Sí, es cierto. Es un edificio piramidal de 30 pisos. Fascinante. Siempre quise visitar Las Vegas y ver su arquitectura única. Es realmente único en su clase. Los hoteles de allí realmente superan los límites del diseño. Me lo puedo imaginar. ¿Qué otras características arquitectónicas notables hay en Las Vegas? Bueno, el Hotel Venetian tiene réplicas de los canales y góndolas de Venecia. Vaya, debe ser una vista increíble. Es como ser transportado a Italia. Exactamente. Y el MGM Grand tiene una enorme estatua de león de bronce en la entrada. Increíble. Las Vegas parece ser un centro de arquitectura creativa y caprichosa. Absolutamente. Es un festín para la vista, eso es seguro. Lección 14. El ferrocarril transcontinental. El ferrocarril transcontinental tiene una larga historia en Canadá y los Estados Unidos durante el siglo XIX. De hecho, la construcción del ferrocarril transcontinental fue un logro monumental.
Conectaba las partes oriental y occidental de los países, lo que facilitaba el comercio y los viajes. Absolutamente. Desempeñó un papel crucial en el crecimiento y el desarrollo de ambas naciones. Definitivamente. ¿Sabes cuándo se completó el primer ferrocarril transcontinental? Si no me equivoco, el primer ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos se completó en 1869. Eso es correcto. La famosa ceremonia de la espiga dorada marcó el final. Fascinante. Me encantaría obtener más información sobre los desafíos y las innovaciones que implica la construcción de esas extensas redes ferroviarias. Yo también, es una increíble proeza de ingeniería, teniendo en cuenta el terreno accidentado que tuvieron que atravesar. Solo puedo imaginarme los obstáculos logísticos y técnicos que superaron. Un verdadero testimonio del ingenio humano. Absolutamente. El ferrocarril transcontinental es un símbolo de progreso y unidad. Lección 15. Preferencias gastronómicas. Es una idea genial. ¿Qué tipo de cocina te apetece? Es una elección difícil. Tengo ganas de probar algo nuevo y emocionante. Vale, veamos. ¿Qué tal un poco de auténtica comida mexicana? Hay un fantástico restaurante nuevo en la ciudad. Oh, lo mexicano suena delicioso. Me encantan los sabores y especias vibrantes. Estupendo, haré una reserva para nosotros. ¿Tienes algún plato en particular que te guste? Soy un gran fanático de los tacos, pero también estoy dispuesto a probar otras especialidades regionales. Excelente, el restaurante tiene un menú variado con muchas opciones. Quizás podamos compartir algunos platos diferentes. Eso suena perfecto. Estoy ansioso por explorar la profundidad de la cocina mexicana. Genial, está arreglado entonces. Me encargaré de la reserva y podremos sumergirnos en nuevas aventuras culinarias. Tengo muchas ganas de que llegue. Va a ser una experiencia gastronómica divertida y sabrosa. Absolutamente. Será una gran oportunidad para ampliar nuestro paladar. Lección 16. Celebrando las pequeñas victorias. ¿Sabes? Ayer celebré una pequeña victoria. Se sentía muy bien. Ah, ¿qué era? Por fin organicé los cajones de mi escritorio. Ha sido un desastre durante meses. Eso es maravilloso. Las pequeñas victorias son muy importantes. Absolutamente. Son las pequeñas cosas las que suman. Estoy de acuerdo, intento celebrar esos logros, por pequeños que sean. Es un buen hábito. Te mantiene motivado. Definitivamente. ¿Cuál es tu próxima pequeña victoria por la que estás trabajando? Quiero por fin limpiar mi armario. Está atrasado. Bonito. Se sentirá muy refrescante. Sí, lo espero con ansias. Cruzar pequeños obstáculos es muy satisfactorio.
Estoy orgulloso de ti por reconocerlo. Es una mentalidad importante. Gracias. Me alegro de que ambos apreciemos el valor de las pequeñas victorias. Lección 17. La espeleología y la cocina local. Fui a hacer espeleología el fin de semana pasado. Fue una experiencia increíble. Vaya, eso suena muy aventurero. ¿Lo disfrutaste? Absolutamente. Las cuevas eran fascinantes y el desafío era emocionante. ¿Probaste algo de la cocina local mientras estuviste allí? Sí, lo hice. Los platos regionales estaban deliciosos. Eso es genial. Explorar la comida local es la mitad de la diversión de viajar. Estoy de acuerdo, realmente te sumerge en la cultura. Definitivamente. ¿Cuál fue tu plato favorito que probaste? El guiso tradicional que servían era increíble. Tan sabroso. Eso suena maravilloso. Tendré que añadir eso a mi lista de deseos. Lo recomiendo ampliamente. Toda la aventura espeleológica fue inolvidable. Lección 18. Aportaciones para el diseño del producto. Creo que deberíamos aportar más información sobre el diseño del producto. Me parece justo. ¿Qué aspectos específicos tenías en mente? Tal vez podamos proporcionar comentarios sobre los esquemas de color y los diseños. Buena idea, eso ayudaría a garantizar que se alinee con las preferencias de los clientes. Exactamente. Y también podríamos sugerir mejoras ergonómicas. Definitivamente. Usamos el producto a diario, por lo que nuestras ideas pueden ser valiosas. Absolutamente. Creo que conduciría a un mejor resultado final. Estoy de acuerdo. ¿Podríamos opinar también sobre el diseño del empaque? Ese es un punto muy bueno. El empaque es la primera impresión. Precisamente. También en este caso deberíamos proponer algunas opciones creativas. Suena bien, reuniré algunas ideas para compartirlas con el equipo. Lección 19. Ajustar los plazos. ¿Deberíamos considerar también la posibilidad de ajustar algunos de los plazos? Es un punto justo. ¿Qué plazos específicos le preocupan? Algunos de ellos parecen demasiado ajustados, especialmente con la proximidad de las fiestas. Ya veo. La superposición con las fiestas podría causar algunos desafíos. Exactamente. Queremos asegurarnos de que la calidad no se vea comprometida. Absolutamente. Relajar un poco esos plazos podría ser prudente. Estoy de acuerdo, reduciría el estrés innecesario para el equipo. Definitivamente. Revisemos el cronograma y propongamos algunos ajustes. Gran idea. Buscaré los detalles y los repasaremos juntos. Suena bien, me complace ofrecer mi opinión sobre un cronograma realista.
Excelente. Agradezco su consideración sobre este asunto. Lección 20. Bufandas acogedoras. Prefiero una bufanda larga y acogedora con un estampado moderno o un color liso. Es una gran elección. Las bufandas realmente pueden realzar un atuendo. Absolutamente. Añaden calidez y estilo. Estoy de acuerdo. ¿Tienes un material o tela favorito? Tiendo a optar por mezclas suaves de cachemir o lana. Son opciones excelentes. Son tan lujosas y cómodas. Definitivamente. También me parece que duran mucho más. Buen punto. La calidad por encima de la cantidad es importante en los accesorios. Exactamente. Prefiero invertir en unos cuantos pañuelos de alta calidad. Yo también son un accesorio muy versátil y práctico. Absolutamente. Tengo ganas de actualizar mi colección de bufandas. Lección 21. Explorando los desiertos y las praderas. ¿Has visitado alguna vez los desiertos y praderas de Texas? No, no lo he hecho. ¿Cómo son? Los desiertos son vastos, con dunas onduladas y escasa vegetación. Eso suena muy diferente a los frondosos bosques a los que estoy acostumbrado. De hecho, las praderas, por otro lado, son pastizales expansivos. Fascinante. ¿Qué tipo de vida silvestre puedes encontrar en estas regiones? Puedes ver coyotes, liebres y el icónico lagarto cornudo de Texas. Vaya, es una variedad bastante diversa de animales. Me encantaría verlos algún día. Es una parte única y hermosa del país. Las puestas de sol son impresionantes. Me lo puedo imaginar. Explorar los desiertos y las praderas parece una aventura. Sin duda lo es. La inmensidad y la tranquilidad son bastante transformadoras. Estoy intrigado. Quizá podamos planear un viaje allí juntos alguna vez. Es una idea maravillosa. Estaré encantado de mostrarle las maravillas de Texas. Lección 22. Aceptar el cambio. Los cambios que ocurren en nuestras vidas pueden ser bastante desafiantes. Estoy de acuerdo, el cambio puede ser una mezcla de nerviosismo y emoción. Absolutamente. Es natural sentir miedo por lo desconocido. Sin embargo, el cambio también puede generar nuevas oportunidades y crecimiento. Eso es cierto. Es importante tener una mentalidad abierta y adaptable. Exactamente. Aceptar el cambio, en lugar de resistirse a él, es con frecuencia el mejor enfoque. Me parece que centrarse en los beneficios potenciales puede facilitar la transición. Sí, mantener una perspectiva positiva es clave. El cambio puede ser gratificante si lo abordamos con valentía. Me alegro de que estemos de acuerdo en esto. Trabajar juntos para resolver los cambios puede marcar la diferencia.
Lección 23. Explorando el arte de pintar. ¿Tienes experiencia con la pintura? De hecho, he tomado algunas clases de arte en el pasado. Eso es maravilloso. ¿Con qué medios ha trabajado? He probado con pinturas al óleo, acuarelas y acrílicos. Impresionante. ¿Cuál te gustó más? La fluidez de las acuarelas me pareció particularmente cautivadora. Comprendo la apelación. Capturar la interacción de luces y sombras debe ser un desafío. Absolutamente. Requiere un toque delicado y un buen ojo para los detalles. Me imagino que pintar paisajes o retratos sería muy gratificante. Sí, el proceso de hacer realidad una visión en el lienzo es increíblemente satisfactorio. Estoy intrigado. Quizá puedas enseñarme un par de cosas sobre pintura. Lección 24. Colaborar en un proyecto. Me complace ver el progreso que hemos logrado en este proyecto. Sí, su atención a los detalles y su minuciosidad han sido invaluables. Gracias. Agradezco sus aportaciones y su espíritu colaborativo en todo momento. El trabajo en equipo es esencial para abordar tareas complejas de manera eficaz. No podría estar más de acuerdo. La combinación de nuestras fortalezas y experiencia ha marcado la diferencia. Absolutamente. Me alegro de que hayamos podido aportar nuestras diferentes perspectivas. De hecho, la sinergia entre nosotros ha dado como resultado un plan completo y completo. Estoy seguro de que nuestros esfuerzos conducirán a un resultado exitoso. Del mismo modo, ¿vamos a programar una reunión para revisar los detalles finales? Lección 25. Planeando una escapada. He estado pensando en planear una escapada de fin de semana. ¿Qué opinas? Me parece una idea maravillosa. ¿Qué es lo que tenías en mente? Estaba pensando en hacer un viaje a las montañas o a un pueblo costero. Ambas opciones suenan igual de atractivas. ¿Qué opinas sobre los pros y los contras? Bueno, las montañas ofrecen un ambiente sereno y rejuvenecedor. Es cierto, y la ciudad costera proporcionaría un ambiente más animado y refrescante. Es una elección difícil. ¿Cuál es tu preferencia personal? Me gusta mucho la idea de un retiro costero. El sonido de las olas es muy relajante. Tengo que estar de acuerdo. El aire salado y las actividades junto a la playa suenan bastante atractivas. Maravilloso. ¿Empezamos a planificar los detalles de nuestra escapada junto al mar? Absolutamente. Estoy ansioso por hacer todos los arreglos necesarios. Lección 26. Discutir los términos y condiciones. Tengo el contrato aquí. Suena justo. ¿Qué otros términos y condiciones debemos tener en cuenta? Deberíamos revisar los derechos de propiedad intelectual.
¿cómo gestionaremos cualquier posible conflicto de intereses? Buen punto. ¿Y qué hay de la cláusula de rescisión? Queremos tener un proceso claro para terminar el acuerdo. Absolutamente. También deberíamos analizar los procedimientos de resolución de disputas en caso de que surja algún problema. Sí, eso es importante. También tendremos que delinear los protocolos de comunicación. Definitivamente. Y no olvidemos los requisitos de confidencialidad. Bien, tendremos que tener mucho cuidado con la información confidencial. Acordado. Creo que esas son las principales áreas en las que debemos centrarnos. ¿Vamos a revisarlas una por una? Sí, vamos a hacerlo. Eso ayudará a garantizar que tengamos un acuerdo integral. Lección 27. Discutir los pantalones adecuados. Necesito unos pantalones nuevos para ir a trabajar. ¿Qué tipo de pantalones buscas? Algo cómodo y profesional. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Has considerado los pantalones de maternidad? Tienen una cintura elástica que es muy cómoda. ¿Pantalones de maternidad? No estoy embarazada. Lo sé, pero pueden funcionar bien para cualquiera que quiera un ajuste más relajado. Es una idea interesante. Tendré que investigar eso. Vienen en una variedad de estilos, por lo que deberías poder encontrar algo adecuado para la oficina. Está bien, los probaré. Gracias por la sugerencia. Lección 28. Discutir las estrategias de eficiencia. Estoy intentando encontrar maneras de ser más eficiente en el trabajo. ¿Qué has probado hasta ahora? Bueno, he estado haciendo muchas listas de tareas pendientes, pero se me están yendo de las manos. Ya veo. ¿Ha considerado usar una aplicación de administración de tareas en su lugar? ¿Una aplicación? No soy muy experto en tecnología. ¿No será más complicado? No necesariamente. Muchos de ellos están diseñados para ser fáciles de usar y simplificar su flujo de trabajo. Es una idea interesante. ¿Qué otras estrategias recomendaría? Otra cosa que me ayuda es agrupar tareas similares. Ahorra tiempo y energía mental. ¿Agrupar tareas? Eso tiene sentido. Lo intentaré. Exactamente. Le ayuda a evitar cambiar constantemente de un tipo de trabajo a otro. Genial, lo implementaré. Gracias por el consejo. Es realmente útil. Lección 29. Discutir la reubicación inesperada. No puedo creer que tuviera que mudarme al puerto de Sídney con tan poca antelación. Debe haber sido estresante. ¿Tuvo tiempo de prepararse para la mudanza? En absoluto. La decisión se tomó de la nada y tuve que irme inmediatamente. Vaya, eso es mucho que manejar. ¿Cómo fue llegar a tu nueva ubicación?
Fue un poco impactante. El bosque llegaba hasta la orilla y no había ningún tipo de preparación. Debe haber sido abrumador. ¿Cómo te estás adaptando al nuevo entorno? Ha sido un desafío, pero intento aprovecharlo al máximo. El entorno natural es bastante hermoso, por lo menos. Es una perspectiva positiva. Estoy seguro de que con el tiempo, podrás adaptarte y sentirte más como en casa. Espero que sí. Sin duda, ha sido una aventura inesperada. Lección 30. Discutir las rutinas de ejercicio. Últimamente he estado intentando hacer más ejercicio. ¿Tienes algún consejo de acondicionamiento físico? Es fantástico que te concentres en tu salud. ¿Qué tipo de ejercicio te gusta? Me gusta salir a correr después de cenar. Me ayuda a relajarme y mantenerme activo. Correr es una excelente opción. Es un ejercicio simple pero efectivo. Sí, y también es práctico. ¿También haces ejercicio con regularidad? Lo hago. Intento salir a correr varias veces a la semana y también hago algunos ejercicios de fuerza. ¿Entrenamiento de fuerza? Es impresionante. Eso aún no lo he explorado. Es una excelente manera de desarrollar músculo y mejorar el estado físico general. Estaré encantado de compartir algunas rutinas contigo. Sería fantástico. Siempre estoy buscando probar cosas nuevas. Maravilloso. Podemos analizar las diferentes opciones y encontrar el plan de ejercicios que mejor se adapte a sus necesidades. Suena bien, tengo muchas ganas de ampliar mi régimen de ejercicios. Lección 31. El arte de la imaginación. He estado trabajando duro últimamente, pero intento imaginar cosas hermosas que no tengo. Me ayuda a sobrellevarlo. Lo entiendo. Imaginar cosas hermosas puede ser una excelente manera de encontrar alegría, incluso en tiempos difíciles. Exactamente. Me transporta a un lugar mejor, aunque solo sea por un momento. Hago lo mismo. Es increíble cómo nuestras mentes pueden crear escenas tan vívidas y maravillosas. Lo es. ¿Qué tipo de cosas te gusta imaginar? Oh, todo tipo de cosas. Hermosos jardines, acogedoras cabañas, emocionantes aventuras. Las posibilidades son infinitas. Eso suena maravilloso. A menudo me imagino en una playa tropical, tomando una bebida fría. Eso sí que suena encantador. Me encanta imaginarme explorando nuevas ciudades, descubriendo joyas ocultas. Sí, viajar a lugares lejanos también es un sueño común para mí. Es muy refrescante disfrutar de ese tipo de fantasías, ¿verdad? Absolutamente. Es una excelente manera de levantarme el ánimo y mantener una actitud positiva. Lección 32. Intenciones y lanzamiento. En el Islam, dicen que lo que más cuenta es la intención de una persona. Ah, sí, yo también he oído eso. La idea detrás de una acción es muy importante.
Exactamente. No se trata solo del resultado, sino de la mentalidad. Es una perspectiva valiosa. Nos anima a ser conscientes de nuestras motivaciones. Precisamente. Ahora, he oído que estamos a punto de lanzar una nueva iniciativa en el trabajo. ¿Estás involucrado? Sí, lo estoy. Estamos muy entusiasmados con el posible impacto que podría tener. Maravilloso. ¿Qué me puedes decir sobre los detalles? Bueno, no quiero compartir demasiado públicamente, pero es un proyecto innovador que realmente podría marcar la diferencia. Ya veo. Tengo muchas ganas de aprender más sobre esto a medida que se desarrolle. Absolutamente. Estoy seguro de que será un viaje interesante. Estoy seguro de que lo será. Es un momento emocionante para la empresa. Lección 33. El papel del gobierno. Bueno, hemos resuelto otro gran debate sobre el papel del gobierno. Sí, es un debate continuo con muchas perspectivas que considerar. Absolutamente. Encontrar el equilibrio adecuado es crucial. Estoy de acuerdo, es un tema delicado que requiere una deliberación cuidadosa. De hecho, ¿qué opina al respecto? Creo que el gobierno debe proporcionar servicios y salvaguardias esenciales, pero evitar extralimitarse. Es una postura razonable. Una participación excesiva o insuficiente puede ser problemática. Precisamente. Se trata de tocar la fibra sensible entre apoyo y autonomía. Bien dicho. Es un tema complejo, pero debemos seguir explorándolo. Acordado. El diálogo y el compromiso continuo son fundamentales para encontrar la solución óptima. Yo no podría haberlo dicho mejor. Estas discusiones son muy importantes. Lección 34. Exploraciones culinarias. Hablando de tiempo, he estado cocinando mucho últimamente. ¿Qué hay de ti? Oh, me encanta cocinar. Es una forma maravillosa de explorar nuevos sabores y técnicas. Estoy de acuerdo, hay algo muy satisfactorio en preparar una comida deliciosa. Definitivamente. ¿Qué tipo de recetas has estado probando? He estado experimentando con todo tipo de cocinas internacionales. Ha sido muy divertido. Eso es maravilloso. Ampliar tus horizontes culinarios es muy gratificante. De hecho, ¿has descubierto algún nuevo plato favorito recientemente? Sí, de hecho. El otro día preparé un curry tailandés que estaba absolutamente divino. Oh, eso suena encantador. Tendré que probar suerte en eso. Estaré encantado de compartir la receta con ustedes. Es bastante simple, pero muy sabrosa. Te lo agradezco. Siempre estoy ansioso por aprender nuevas habilidades culinarias. Lección 35. Una aventura en el centro de la ciudad. Por cierto,
¿A dónde tienes que ir en el centro de la ciudad? Oh, tengo algunos recados que hacer en el centro. Nada demasiado emocionante, pero necesario. Ya veo. Bueno, si no te importa la empresa, estaré encantado de acompañarte. Es muy amable de tu parte. Disfrutaría de la compañía, y quizás podamos explorar un poco después. Absolutamente. Hace tiempo que no tengo la oportunidad de pasear por el centro de la ciudad. Perfecta. Podemos aprovechar el día, hacer nuestras tareas y luego regalarnos algo divertido. Parece un plan. Lo espero con ansias. Maravilloso. Será un buen descanso de nuestras rutinas habituales. De hecho, un poco de aventura es justo lo que ambos necesitamos. Estoy de acuerdo, será una forma encantadora de pasar el día. No puedo esperar. Vamos a aprovecharlo al máximo. Lección 36. Escenas invernales de Curiere Ives. Esas escenas invernales de Curiere Ives siguen siendo muy populares, ¿verdad? De hecho, no puedo creer que la gente siga comprando tarjetas de Navidad con esas ilustraciones nostálgicas. Los paisajes nevados y los carruajes tirados por caballos tienen un atractivo atemporal. Absolutamente. La atención al detalle es notable, incluso hoy en día. Me pregunto si el artista alguna vez imaginó que su obra se convertiría en algo tan icónico. Lo dudo. Probablemente solo trataban de capturar la belleza de la estación. Bueno, sus esfuerzos sin duda dieron sus frutos. Esas escenas son prácticamente sinónimos de invierno ahora. Definitivamente. Se han convertido en una parte preciada de la tradición navideña. Me alegro de que la gente siga apreciando el arte y el encanto de esos estampados de Curiere Ives. Lección 37. Rutina de ejercicios. Últimamente me he centrado en una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Es un enfoque excelente. Combinar tus entrenamientos hace que las cosas sean interesantes. Absolutamente. Me doy cuenta de que obtengo mejores resultados cuando no hago un solo tipo de ejercicio. La variedad es clave para mantener tu cuerpo estimulado y comprometido. Exactamente. Intento cambiar las cosas entre correr, levantar pesas y hacer HIIT. Suena como una rutina completa. Es importante trabajar con todos los grupos musculares principales. Definitivamente. Y el ejercicio cardiovascular me ayuda a mantener un sistema cardiovascular saludable. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado para tus objetivos de acondicionamiento físico. Absolutamente. Me siento más fuerte y con más energía que en mucho tiempo. Lección 38. Sobras y palomitas. Tengo un montón de sobras en la nevera que necesito usar. ¿Por qué no haces palomitas para acompañarlos? Es una merienda estupenda. Es una idea fantástica. Debería invertir en una buena máquina para hacer palomitas. Definitivamente.
El maíz recién reventado es mucho mejor que el que está en bolsas. Estoy de acuerdo y puedes ser creativo con los condimentos. Absolutamente. Chile en polvo, sal de ajo o incluso un chorrito de mantequilla derretida. Oh, eso suena delicioso. Tendré que experimentar con nuevas combinaciones de sabores. También es una excelente manera de darle vida a las sobras. Tienes razón, combinarlos con palomitas caseras podría ser una comida sabrosa y satisfactoria. Lección 39. Amuletos personalizados. Estaba pensando en comprar unos amuletos personalizados para mis joyas. Es una idea encantadora. ¿Qué tipo de amuletos estabas considerando? Pensaba en algo con nuestras iniciales o en una fecha especial. Eso sería muy significativo. Las joyas personalizadas son siempre un toque muy agradable. Acordado. Creo que añade un elemento personal a cualquier pieza. Definitivamente. Es una forma de hacerlo realmente único para ti. Exactamente. ¿Has pensado alguna vez en comprar algo así? De hecho, lo he hecho. Creo que es una idea de regalo muy buena. Estoy de acuerdo, es una excelente manera de conmemorar una ocasión o relación especial. Lección 40. Civilidad y comunidad. Siento que el civismo se ha convertido en un arte perdido en estos días. Sé lo que quieres decir. Es muy importante, pero a menudo se pasa por alto. Exactamente. El civismo no es solo una táctica o un sentimiento, es una elección. Una elección de confianza en lugar de cinismo y comunidad en lugar de caos. Bien dicho. Tenemos que tomar esa decisión más a menudo. Definitivamente. Tratarse unos a otros con amabilidad y respeto debe ser una prioridad. Absolutamente. Es la base de una sociedad sana y funcional. Precisamente. No podemos darnos el lujo de perder de vista esos valores fundamentales. Estoy de acuerdo, empieza con que cada uno de nosotros haga ese esfuerzo consciente.